El sapo orgulloso. Usus nanipa, lilia, tarakun daukikan, lai kasbrikapurara, guarabitinka naninita, taiguanda guira nanisutra, paiguikan. Zoa Damaris Mesa Bermúdez, mejor conocida en el mundo artístico como la Zoa Mesa. El rey de los zopilotes iba a hacer una fiesta arriba, en las nubes, y por ello mandó a invitar a todas las aves. Por aquella época, el sapo, redondo como un coco, vivía a las orillas del río, en un charquito, y escuchó la conversación de los zopilotes. Entonces dijo: «Yo también he sido invitado a la fiesta». Los zopilotes se rieron. «¿Pero cómo? ¡Vos sos puro pellejo!», le dijeron. Y el sapo respondió: «¡Oh, pero yo sé volar!». Titiritera, guionista, cuentera y actriz del teatro de títeres, especializada en promoción cultural y arte para la infancia y la juventud. Para 1980, aquí en Nicaragua, los tiempos eran diferentes. Era una juventud y una generación, mi generación, la generación anterior a la mía, o sea, los que tenemos más de 40 años, más de 50, más de 60 años. Era toda una generación que estaba saliendo de una dictadura y estábamos logrando el proceso de cambio, de revolución. Nuestra revolución nos permitió el acceso a las cosas impensables y a las cosas soñadas. Entonces era como un momento realmente emocionante. ¿Cómo te puedo describir esto? Por ejemplo, vivimos el momento de la cultura y de lo artístico. De la cultura porque empezamos a descubrir que nuestro pueblo tenía tantas cosas hermosas y que éramos tantos y tan diversos y tan diferentes. Y eso nos permitía acercarnos porque empezamos a ver cómo éramos de hermanos entre la costa caribe, la parte del centro de Nicaragua y los del Pacífico. Y que todos nos encantaba lo que hacíamos. Hoy en día, parte de eso o logro de esa época tan importante es que el palo de mayo se escucha con un gran aprecio por toda Nicaragua, igual que una mazurca, que una polca o un son de marimba. Eso nos hace nicaragüenses, pero hubo una época en la que yo era muy pequeñita y era la época aquella que te cuento, de la época de la dictadura, donde oír un palo de mayo era vulgaridad, porque las negras se mueven feo. Oír una polca, bueno, eso es de campesino. Y si oías marimba, bueno, eso es de los indios patarrajadas. O sea, nos habían envenenado tanto. Y en cambio, con la revolución estábamos viviendo cosas hermosas, rescatar nuestras comidas, valorar nuestra forma de ser. Y es así como me integro a la Cruzada Nacional de Alfabetización. En la Cruzada Nacional de Alfabetización viví momentos hermosos. Dicen que yo estaba loca. Locos estaban otros, pero yo no. Yo estaba muy bien, muy feliz construyendo y siendo parte de un país, construyendo cosas. Sí, es cierto, era muy joven, pero creo que el momento de la adolescencia es el momento de los sueños, en donde uno se pone cosas increíbles, uno quiere hacer cosas. Y ahora me doy cuenta con todo lo de la literatura, lo de la psicología, que empieza la edad heroica, la edad del heroísmo superior. Por lo tanto, admirar a Jesucristo y al Che Guevara no tenía nada de raro en mi propia edad, era parte fundamental de mi formación. Y entonces, cuando me voy a alfabetizar, descubro que las campesinas tienen un montón de hijos. Mi comarca, El Arenal, fue destacada en actividad artística y cantábamos y contábamos cuentos, pero para los niños solo había una actividad, que era la piñata. Y hacer piñatas para ellos, ¿y después qué? Y ahí empezó como una inquietud para mí, ¿qué hacer para los niños? Cuando regresamos, que terminó la Cruzada Nacional de Alfabetización, yo traía en la cabeza la pregunta y la inquietud, ¿dónde buscar qué cosas se deben hacer para la niñez nicaragüense? Porque te voy a decir, por una mamá campesina habían 9 niños, por una pareja campesina 9, 10, 11, 12.
En ese momento, en 1980, la mayor cantidad de la población nicaragüense éramos de jóvenes para niños. Ahora hay jóvenes y adultos, pero en aquella época éramos más niños y éramos todos construyendo. Entonces, una vez pasando por la Máximo Jerez, una colonia muy famosa de esta Managua, yo veo en el parque que está detrás del Instituto Elvitía Romero una champita con una bujía, eran como las 7 de la noche, y veo un montón de gente reunida y me acerco y veo un show de títeres. Qué bonito aquello, cómo la gente reaccionaba frente al títere. Era la historia de un sapo grandote que no dejaba que los animales chiquitos tomaran agua de la laguna. Y había un músico que cantaba las canciones. Yo me enamoré en ese momento de esa técnica y yo me dije a mí misma, eso es lo que tengo que hacer. Meses después, el Sistema Sandinista de Televisión, que se fundaba en lo que ahora es Canal 6, abría talleres para que la juventud interesada pudiera hacer talleres de títere. Soy del segundo taller. Bienvenidos al espacio de cuentos del Teatro de Títeres Huachipilín. El Sistema Sandinista de Televisión en 1981 empiezan, ya anteriormente se habían venido preparando una cantidad de paquetes para hacer una televisión nicaragüense, porque hasta ese momento, aunque había alguno que otro heredado de la época de la dictadura, me acuerdo un programa de unas tales galletas Pozuelo y cosas así, eran enlatados, no se producía nada en Nicaragua. Entonces, un equipo de gente pues empieza a perfilar la programación para los nicaragüenses con nicaragüenses. Y ahí es donde nace la serie Ronda Cumiche, que era para los niños más chiquitos. Creo que antes de eso hubo otra que se llamó Chapiollo Feo. Y después estuvo Matatiru Tirulá, culminando con el Chocoyito Chimbarón. Bueno, yo pertenezco a las primeras dos, que son Matatiru Tirulá y luego la Ronda Cumiche y Matatiru Tirulá. Yo tendría para entonces ya 18 años de edad y entro como parte del equipo de Juventud Sandinista, porque aquí donde me ven, por favor, esta belleza fue de la Juventud Sandinista de aquellos tiempos, no se vayan a molestar. Y pues yo muy contenta, muy feliz, entré porque creo que iba a hacer realidad mis sueños. Como les digo, era la época de los sueños, donde los sueños sí se podían hacer realidad. Entonces, ese momento tan hermoso en el que me empiezo a preparar, yo iba por 4 meses, iba a hacer 4 meses de preparación y después me iba a hacer títeres por los barrios, junto con mi amiga Diana, y resulta que me quedé 4 años. Me encantó la televisión, fue muy bonito, pero también, aunque estuvimos 4 años dentro de la televisión, nunca dejamos de hacer funciones en la calle. Y una de las cosas más hermosas es ver la reacción inmediata del niño frente al títere, la reflexión fundamental. Una vez que entramos a la televisión, yo descubro el mundo del rescate de la identidad, del ser dueños de nuestra identidad, de cómo trabajamos nuestra identidad. Y me enamoré de ese capítulo de los pueblos tan importante. Y hasta hoy el Teatro de Títeres Huachipilín mantiene esa premisa. Lo más importante en nuestro trabajo es el rescate de nuestra identidad. Y por eso, si te fijas ahorita, estamos hablando de 1980 y ahora estamos en el 2020, podés ver que Huachipilín ahorita tiene, en esta época de COVID-19, una serie para que el público no nos olvide y nos tenga en su memoria. Y tenemos 2 segmentos en el YouTube. Uno que se llama Las aventuras de Tío Coyote y Tío Conejo, que son las historias contadas en Nicaragua, pero hechas con títeres para que la familia siga manteniendo esa oralidad muy presente y la herede al niño, que este niño va a crecer y la va a heredar a sus hijos también. Y otra que se llama Pinto, Quirico y Tontón, que es para los más chiquititos. Tenemos Twitter como Huachipilín y tenemos fanpage Teatro de Títeres Huachipilín. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos una página web que es www.huachipilin.org. Entonces, ahí está. Si se pierde es porque le da la gana. Y todavía más, tenemos un WhatsApp
que siempre respondemos, es el 88 48 96 97. Ahí que nos contacta y también nos puede llamar si quiere hablar. Yo vengo de una condición muy humilde. Mi madre cargó con sus hijos durante mucho tiempo, típica relación de pareja, padres que se separan por alguna razón que no voy a contar ahora, pero bueno, yo vendí periódicos, yo vendía mangos y mi mamá soñó siempre con un futuro mejor para sus hijos. Por eso mi madre se integra al Frente Sandinista y gracias a ella esta familia hereda eso. Y nos damos cuenta con la revolución que sí se podía. Gracias a eso avanzamos. Pues bien, estando en la televisión, cuando yo llego a la televisión, a los talleres, ¡oh sorpresa! El muchacho que va a dar los talleres era el mismo que había visto dando funciones en el barrio, allá en la Máximo Jerez. Fue lindo. Pero por esa época también había otra cosa. Los muchachos que querían ser mis novios, algunos que otros, ¿verdad? Cuando me decían, ¿querés ser mi novia? Mira, te voy a dar 3 días para que lo pensé y aquellas cosas, ¿verdad? Me invitaban al cine y no había ni empezado la película y ya le echaban la mano encima a uno y ya lo querían besar. Y como yo era muy fierosa, o sea, no sé, quizás es que las muchachas necesitamos platicar más, conversar más. Entonces aquel me echaba la mano encima y ¡pum! Se llevaba una trompada y ¡pum! Un codazo allá abajo. Entonces como que empecé a tener también cierta fama de no tan sociable. Y por sobre todo, como yo no tuve televisión cuando era niña, yo leía mucho. Porque mi mamá jamás nos dejó de llevar a la escuela, fuera como fuera. Y teniendo un solo par de zapatos, nosotros siempre fuimos a la escuela. Entonces, mis hermanos y yo leíamos mucho. Pues también hablamos de que aquella época tampoco es que todo el mundo tenía televisión como ahora, no. Tal vez dentro del barrio uno. Y cuando había algo súper importante, todo el vecindario se reunía alrededor del televisor blanco y negro. Una maravilla. Bueno, entonces yo leía mucho y me encantaba leer bastante y conocía el mundo a través de solo leer. Cuando conozco a Gonzalo, Gonzalo es 10 años mayor que yo. Entonces él tiene 28 años. Y él hablaba de cosas que yo había leído pero que no conocía, de mundos que yo solo había leído, incluso mundos desconocidos. Entonces fue fascinante y ahí empezó una relación muy bonita, porque quiero contarles esto que para mí fue maravilloso. Me contó de todas sus novias. En realidad, cuando me habló de esto éramos solo amigos. Y aquí tengo una historia muy bonita que yo la hice cuento, pero no es cuento porque es verdad. Pues resulta que él estando en la televisión se enamoró de una muchacha, bueno, se había enamorado de varias. Me contó de todos sus amores, en cada puerto un amor y todo. Yo fascinada escuchando todas aquellas historias de amor. Y me acuerdo que esa vez, una mañana, lo encuentro a Gonzalo dentro del taller. Había rebatido todo, un taller que hacía algunos días yo había arreglado. Porque veía que sí necesitaba ordenar telas de pinturas. Aquello era un desastre. Pero cuando llego está todo un desastre. Dijo, ¿qué pasó? Me dice, estoy buscando un títere, necesito un títere que le voy a dar a alguien que yo quiero, que yo me he enamorado de esta chica. Ay, yo le ayudo a buscar, baram, bam, bam, empezamos a buscar. Y Gonzalo me daba una risa porque Gonzalo empezó a decir, no puedo creer que hayan ladrones aquí, no es posible que hayan ladrones aquí, ¿cómo se pueden haber robado un títere? Bueno, la cosa es que no encontró el títere y le digo yo, pues hagamos uno y se lo das. Y rapidito empezamos a construir un títere, yo le ayudé a hacer la ropita, él hizo la cabecita, le puso pelo, hizo un títere muy bonito y se lo llevó de regalo. Le digo yo, ¿cómo lo recibió la chica? Bueno, lo había recibido bien, que no sé qué, que no sé cuánto va. Entonces, pasó el tiempo, nosotros una tarde, no sé cómo pasó, fue como mágico, me invitó. Típico, a las piedrecitas.
fui a las Piedrecitas porque ya ahí se daban los grandes amores, me invitó a un raspado, cosa que era muy extraño también que te invitaran a un raspado. Y Gonzalo tenía cosas rarísimas, sí, rarísimas. Te voy a decir, tenía cosas raras para mi época, para mi sociedad y para la época joven. Por ejemplo, Gonzalo me invitó varias veces a desayunar. ¿Quién en los años 80 te va a invitar a desayunar? ¿Estás loca? Y yo aceptaba, más loca estaba yo, ¿verdad? Entonces me invitaba a desayunar y les voy a contar esta del desayuno. Nos vamos a desayunar por Canal 6, había un kiosquito que vendía leche agria. Y él me dice, te invito a leche agria. La señora ya lo conocía, entonces él pide su leche agria, una torta, banano, melón y azúcar. Y entonces yo le digo, deme una leche agria con frijoles. Y él me vuelve a ver. Yo en realidad ya lo había visto raro, porque que te den leche agria, melón y azúcar y torta, dije yo, ¿y este qué va a hacer? Era extraño. Yo mi leche agria con frijoles, tortilla y mi buena taza de café. Yo empiezo a comer y él me queda viendo. Bajó la mirada discretamente. Y yo veo que él prepara el tazón de fruta, le deja caer la leche agria y a mí se me revolvió el estómago. ¡Oh, qué hace! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No puedo con eso. Y veo que agarra el pudín, a la leche agria y comía. Yo decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué cosa es eso? Era el primer choque de cultura. Pasaron los días, yo no dije nada y él a mí no me dijo nada. Era la misma leche agria desde 2 puntos de vista. Pues les cuento la anécdota del muñequito. Pasaron los días, como les digo, me invitó a las Piedrecitas, me preguntó si quería ser su chica, yo le dije que sí, que me gustaría que él fuera mi chico y nos dimos el primer beso en un atardecer y fue muy bonito. Porque de ahí no nos despegamos, quedamos como chicle, pegaditos. Tiempo después nos embarazamos, muy jóvenes, ¿verdad? Mi mamá no le gustó la idea, porque claro, las mamás siempre tienen ideas con sus hijas muy lindas, quieren que sus hijas sean unas reinas. El problema es que las hijas no quieren ser reinas, quieren ser dueñas de su destino nada más. Pero así somos las mamás, ahora lo entiendo, pobrecita mi mamá. Bueno, en fin, aprendí la lección, yo no les pedí eso a mis hijas, ¿verdad? Tenía que cambiar, hay que cambiar la historia. Les cuento entonces que cuando yo ya estaba embarazada, decidimos irnos a vivir juntos. Pero todavía no sentíamos que estábamos como bien para la relación juntos. La casa él vivía en un cuartito, teníamos que buscar una casa. Bueno, al final lo buscamos y nuestra bebé ya tiene para entonces 7, 8 meses de haber nacido. Y yo llevo con todas mis cosas muy contentas a mi nueva casa. Llevo libros, libreros, ropa, la cuna de la bebé. Y Gonzalo empieza a ver y dice, este libro es mío. Soa, esto lo tenés vos, esto es mío. Y esto es mío. Y es que cuando él me invitaba a su habitación, yo veía los libros y el libro que me gustaba a mi bolso. Y se me olvidó que me los había robado. Así me leí Los zapatitos de rosa de José Martí, leí la poesía de Aquiles Nazoa. Es que él tenía unos libros súper interesantes que yo no tenía y no conocía, entonces, y se me olvidaba devolverlo. Pero lo más impresionante fue cuando cayó la cajita con un títere pequeñito y lo recojo yo y lo vuelvo a poner en la cajita y Gonzalo me lo quita y me dice, vos tenías este títere. Vos tenías este títere. Y le digo yo, este es un títere. Ay, yo cuando limpié el taller, yo vi esta cajita y esta cajita me decía, llévame, llévame, llévame. Y yo vi una cajita tan linda, con un muñequito tan lindo, era tan pequeñito, con una carita de mazorca de maíz. Tan bonito, pequeñito, bien pintado, hecho en papel maché con unos zapatitos chiquitos. Ay, era precioso. Y yo me lo traje. Y me dice, Soa, te voy a contar, sentate. Este títere yo lo hice en Colombia y cuando lo estaba haciendo, yo dije que lo hacía para la mujer que me iba a acompañar toda la vida. Y entonces yo lo pensé y rápidamente le dije, lo que pasa es que no te diste cuenta que la mujer que te iba a acompañar toda la vida ya había llegado. Entonces, por supuesto, era yo. Y
Pero les voy a decir algo, aquí en confianza, y espero que Gonzalo no vea el programa. Nunca más me volví a robar nada. No vaya a ser. Luna, ¿cómo quisiera ser como vos? Libre en esa inmensidad. Recorres el cielo, vas a la par de las estrellas y todo el tiempo estás libre. Me gustaría ser como vos. ¡Santa! ¡La última carta llegó! Vamos a ver qué dice. Vamos. Quiero un yoltamal. ¿Qué? Cuando Gonzalo llega a Nicaragua, es un muchacho de 27 años de edad, llega exactamente el 19 de julio y viene recorriendo América Latina con los títeres. Gonzalo ha estudiado psicología y él ha decidido que él no quiere hacer psicología de diván, no quiere hacer psicología de sofá, él quiere hacer una psicología social y estaba buscando su lugar y había definido que en el mundo de los títeres era lo que mejor le quedaba, porque ya él en su natal Bolivia había vivido la experiencia de los orfanatos, él hacía títeres en los orfanatos y había visto la reacción del niño frente al espectáculo y él pensaba que ahí él podía dar más a la sociedad que en cualquier otra área. Cuando llega a Nicaragua, Gonzalo es un romántico y él piensa que en Nicaragua van a ver así bandadas de titiriteros que tienen sus títeres como banderas y van a ir por las calles haciendo títeres y títeres y títeres y viene con ese sueño. Y cuando llega se da cuenta que no hay titiriteros. No hay. Pero había otro tipo de titiriteros, muy pocos, pero habían, pero era otra técnica. Los gigantoneros y los ventrílocos, ambos seres muy solitarios, pero sin embargo cumplían una función social muy importante. Entonces él se plantea crear una escuela donde él pueda formar gente y heredar una técnica que permita el desarrollo dentro de la infancia. Y entonces cuando nos juntamos los dos, porque hasta ese momento que él trabaja en la televisión no tiene una agrupación, pero había trabajado a la par de Mario Montenegro, ya saben ustedes, Mario es un tiro al aire, una persona maravillosa, un artista increíble, pero con él no podía crear la química de la teorización, de la reflexión del trabajo artístico en sí, de crear una estética, de buscarle sentido a todo esto. Entonces, con el equipo de jóvenes que se va haciendo en la televisión, él va encontrando en cada equipo de gente que va formando una o dos personas que están dispuestas a reflexionar sobre el trabajo artístico. Y así nos encontramos con Diana, con Marco, con David esta cantidad de gente y conformamos la agrupación. Y es así donde empezamos a hacer nuestros primeros grandes trabajos. Como les decía, el primero, el rescate de la oralidad. En la televisión hicimos todos los cuentos que se puedan imaginar de la parte del Pacífico y centro de Nicaragua. Pudimos trabajar temas y temáticas sobre la niñez que eran muy importantes, por ejemplo, temáticas de por qué los niños preguntan tanto, para que los padres puedan entender que los niños no preguntan porque están locos ni porque son necios, sino porque es una necesidad humana y que el niño necesita esa atención, necesita evacuar esas preguntas, esas inquietudes y necesitan ser respondidas. Pero también no todo se responde con la realidad real. El niño necesita respuestas que vayan también acompañadas de imaginación y de fantasía para poder entender la realidad. Y en ese sentido hemos ido trabajando este camino largo, en donde a través de los cuentos y a través de los títeres poder llegar al niño y acercarnos y poder, uno, incursionar en lo que a él le inquieta y dos, ayudarlo a solucionar los problemas que él enfrenta. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, el niño más pequeño es el que más enredado está. Él sabe que todo el mundo tiene miedo a algo, pero ese algo no tiene cara, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene olor. Entonces, ¿a qué le tienen miedo si él no lo ve?
porque el niño pequeñito es muy concreto. El niño dice perro porque hay un perro y pato porque hay un pato, pero decirle COVID-19 y qué. No es, entonces, a través de un cuento, a través de los títeres, a través de la imaginación y la fantasía, poder acercarnos y explicarle qué cosa es y por qué hay que temerle y por qué debemos cuidarnos. En la época de los años 80, nuestra agrupación fue a los frentes de guerra. Esa tarea de la revolución, porque fue hecha por la revolución, fue muy importante para la agrupación. Y una de las cosas que vivimos allí fue ir a la montaña y nos llevaron a un lugar donde habían huérfanos de guerra. Y los huérfanos de guerra en ese lugar eran de la contra y de los compas. Los niños que estaban allí eran niños. Y por primera vez, aunque había esta división, porque políticamente uno podía entender que esos eran contras y estos eran compas, y había una guerra impuesta, cuando vimos a los niños en aquel lugar, nuestro corazón se achicó, porque ningún niño tenía escrito de dónde era, si tenía alguna religión, algún partido o algo que lo hiciera diferente. Eran todos niños y todos huérfanos. Tenemos una línea que se llama Arte por la Esperanza, y es ir a los lugares donde han habido fenómenos naturales, huracanes, deslaves, desbordes de ríos, siempre nos movemos a algún lugar así. Entonces el huracán Félix, el Joana y deslaves, bueno, todo esto, el Mitch. Entonces uno que más sobresale fue en el Mitch. Fuimos a las comunidades del Casita y la verdad que fue lo más aterrador que hemos visto. Y allí, cuando estábamos dando la función, en un momento sonamos un tambor, porque como no había electricidad, Richard Loza hacía la guitarra y lo acompañábamos con un tamborcillo. Cuando sonó el tambor, varios niños corrieron y se metieron debajo de los asientos o debajo de la única mesa que estaba por ahí. Nosotros callamos, paramos el espectáculo, nadie se movió y entendimos por primera vez que el sonido del tambor asemejaba el sonido de la lluvia fuerte en el techo de su casa. Cuando terminó el show, la guitarra de Richard es una Ovation, que es una guitarra con un estuche barrigón y negro. El estuche estaba abierto y la guitarra estaba ahí. Cuando nosotros vimos fue un montón de niños que se acercaron lentamente a la guitarra a verla y fue impactante para nosotros. Cuando nosotros nos acercamos, los niños estaban viendo y nos preguntaron que qué pasaba, por qué la guitarra estaba en el cajón. Entonces Richard le dijo, la guitarra está durmiendo. Agarró la otra parte de la tapa, la cerró y la enllavó. Y los niños empezaron a corear una canción de cuna y se fueron alejando lentamente. Y ahí nos dimos cuenta que el niño no había elaborado su duelo, empezaba a entender que sus familiares estaban durmiendo, ¿ya? Pero el sueño eterno. Y entonces fue como de esas cosas que el arte te lleva, ¿verdad? Nosotros nunca nos hemos pensado en un formato internacional, nos hemos pensado siempre en Nicaragua, nos vemos siempre en Nicaragua, dejando lo mejor que podemos para los nicaragüenses. Dichosamente eso ha valido a nivel internacional y nos han invitado a muchos eventos, no sé, pues del mundo entero, es que no te podría decir cuántas invitaciones hemos tenido y a las que hemos asistido. Nunca pensamos que Huachipilín podía ser un fenómeno de objeto de estudio como el títere, como fenómeno comunicacional, por ejemplo. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, cuando el grupo cumplió 25 años, le dio un reconocimiento por su labor y eso para nosotros lo guardamos con mucho cariño, porque pues imagínate a una agrupación para niños dedicada al mundo del teatro de títeres, que una universidad le dé tal reconocimiento, realmente es un honor. Y luego tenemos el reconocimiento que un gobierno hace a sus artistas.
Y en este caso, el gobierno del compañero Daniel Ortega le dio a la agrupación Teatro de Títeres Huachipilín la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío. Ese es un gran logro para cualquier país, que una agrupación dedicada a la infancia llegue a tener tan alto mérito. Hay cosas que sí aprendí y que me gustaría seguir practicando hasta que ya yo deje de estar en este plano de la vida. Una de ellas es educar como a mí me hubiera gustado que me educaran. Con ese cariño, con esa sorpresa, con esa fantasía y con amor. Que no importa si es un niño con discapacidad, no importa si es un niño de los que tienen más vida, de esos que nos alborotan la vida y nos botan la casa. Siempre que tengamos amor, estamos seguros que va a formarlo tan bien que cuando llegue a adulto no lo va a olvidar jamás. Y creo que de las cosas más importantes para mí es que todo, pero todo ser humano debe tener acceso al arte y a la cultura, porque es lo que lo va a sensibilizar hacia el mundo. Yo sé que ahora en el mundo hay ministros, hay presidentes, pero nunca recibieron arte, nunca recibieron cultura. ¿Cómo le vamos a pedir que sean seres sensibles? No se puede, pero a los que han tenido acceso a eso, son seres realmente nobles, son seres diferentes, porque ¿quién no se conmueve con el vuelo de los pájaros, con el aire puro de la naturaleza? Solo alguien que ha desarrollado la sensibilidad. Los que no son los que mandan a destruir el planeta y los que hacen las guerras. Y los que vivimos con la naturaleza solo queremos la paz. El amor no es legado de una generación, no. El amor es para todas las edades y todas las generaciones y todos tenemos historias de amor.